La historia secreta de Martin Luther King Jr., lo que nunca te contaron sobre el hombre que tuvo un sueño. ¿Qué impulsa a un joven pastor de apenas 25 años a liderar una revolución moral en su propio país, a enfrentar la violencia con el amor, a desafiar la segregación con la no violencia y a arriesgar su vida cada día por la promesa de la igualdad? La historia de Martin Luther King Jr. no es solo la de un héroe de los derechos civiles. Es un thriller emocional de una fe inquebrantable en la justicia, de una lucha constante contra sus propios miedos y de una vida tejida entre el fulgor de la esperanza y la sombra de la muerte. Es un relato lleno de contradicciones ocultas, de batallas silenciosas contra la desesperación y de una búsqueda apasionada de la dignidad humana que transformó a Estados Unidos y al mundo. Hoy vamos a desenterrar esa verdad oculta, esa que pocos se atreven a desvelar. Martin Luther King Jr. nació el 15 de enero de 1929 en Atlanta, Georgia, en el seno de una familia de clase media acomodada. Su padre, Martin Luther King Sr., era un respetado ministro bautista y líder de la comunidad, y su madre, Alberta Williams King, era organista en la iglesia. Contrario a la imagen de pobreza que a menudo se asocia con la lucha afroamericana, Martin creció en la próspera Auburn Avenue, en un entorno de relativa seguridad y educación, pero rodeado por el brutal sistema de segregación racial conocido como las leyes Jim Crow. Fue en este crisol de privilegio familiar y opresión sistémica donde se forjó su conciencia de la injusticia. Desde muy joven, Martin, cuyo nombre de nacimiento era Michael King Jr., su padre lo cambió a Martin Luther en honor al reformador protestante tras un viaje a Alemania, mostró una inteligencia precoz y una asombrosa sensibilidad. Se saltó varios cursos escolares y a los 15 años ya estaba matriculado en el Morehouse College, una prestigiosa universidad para jóvenes negros. Aquí, inicialmente indeciso sobre su vocación, exploró la medicina y el derecho, pero se sintió atraído por el ministerio, siguiendo los pasos de su padre y su abuelo. Su mente era un campo de batalla intelectual, devorando los ensayos de Thoreau sobre la desobediencia civil y las ideas de Gandhi sobre la resistencia no violenta, que se convertirían en la piedra angular de su filosofía. Una de las anécdotas menos conocidas de su juventud y que revela mucho de su carácter ya combativo es su experiencia como subdirector de una estación de reparto de periódicos a los 13 años. No era un simple trabajo, era una oportunidad para demostrar su ética de trabajo y su capacidad de liderazgo, incluso en un entorno donde su color de piel era un obstáculo. Esta experiencia le enseñó la importancia del trabajo duro, la dignidad de la labor y la necesidad de una voz para los que no la tenían. La verdadera epifanía de King, el momento en que su vida tomó un giro dramático y su destino comenzó a entrelazarse con el de una nación, llegó durante su doctorado en teología sistemática en la Universidad de Boston. Fue allí donde conoció a Coretta Scott, una talentosa estudiante de canto con la que se casó en 1953. Pero fue en 1954 cuando aceptó el puesto de pastor en la Iglesia Bautista de Dexter Avenue en Montgomery, Alabama, un epicentro del racismo que la vida lo puso a prueba. Su nombramiento, a los 25 años, fue una decisión clave que lo colocó en el lugar y el momento justos para la historia. Sus primeros años en Montgomery fueron de una intensa lucha externa e interna. Externamente, el racismo era una realidad diaria y brutal. El 1 de diciembre de 1955, Rosa Parks se negó a ceder su asiento a un hombre blanco en un autobús, un acto de valentía que desató el boicot de autobuses de Montgomery. La comunidad afroamericana, sin un líder claro, se unió en una protesta masiva. Fue en ese momento que la Asociación de Montgomery para el Mejoramiento, un grupo local, eligió a King como su presidente.
Su juventud y su elocuencia lo convirtieron en el portavoz del movimiento. El punto de quiebre no fue solo un evento público, sino una crisis personal. La presión era insoportable. Recibía amenazas de muerte constantes. Su casa fue bombardeada y su familia corría un peligro inminente. Hubo momentos de profunda duda y desesperación. Una noche, tras una llamada amenazante, King se sentó en la cocina, con la cabeza entre las manos, sintiendo que no podía seguir. En ese momento de absoluta vulnerabilidad, oró a Dios, pidiendo fuerza. Según sus propias memorias, sintió una voz interior que le dijo: «Ponte de pie por la justicia, ponte de pie por la verdad. Dios estará a tu lado». Esta experiencia mística, una noche en la cocina, fue su punto de inflexión personal, dándole la convicción inquebrantable para liderar. El boicot de autobuses duró 382 días, una hazaña de resistencia y organización. King, con su filosofía de la no violencia inspirada en Gandhi, lideró la protesta pacífica a pesar de la violencia y la represión que enfrentaban. El odio no puede expulsar al odio, solo el amor puede hacer eso, era su mantra. Finalmente, la Corte Suprema de Estados Unidos declaró inconstitucional la segregación en el transporte público, una victoria monumental para el movimiento y el inicio de la era King. Este fue un aprendizaje clave, que la resistencia pacífica, aunque lenta y dolorosa, podía doblegar al poder. El éxito lo catapultó a la fama nacional e internacional. En 1957, fundó la Conferencia de Liderazgo Cristiano del Sur, SCLC, para expandir la lucha a todo el país. Durante los siguientes 10 años, encabezó manifestaciones, marchas y campañas de desobediencia civil en ciudades como Birmingham, Selma y Washington, D.C., enfrentándose a la brutalidad policial, los perros de ataque y los chorros de agua con una dignidad inquebrantable. Cada arresto, cada golpe, era un acto de resistencia que resonaba en los hogares de millones a través de la televisión. Pero esta lucha pública también estuvo acompañada de un drama personal y de aspectos polémicos que a menudo se ignoran. Su matrimonio con Coretta, aunque se mantuvo como un símbolo de unidad familiar, enfrentó enormes presiones y tensiones debido a sus constantes ausencias, sus luchas personales y las acusaciones de infidelidad que, aunque no probadas públicamente en su tiempo, formaron parte de la vigilancia implacable del FBI, que lo persiguió con obsesión. El director del FBI, J. Edgar Hoover, lo consideraba una amenaza para el país y autorizó escuchas telefónicas y seguimientos, recopilando información personal para desacreditarlo. Esta vigilancia constante fue un tormento psicológico que lo acompañó hasta el final de sus días. El dilema ético era constante. ¿Cómo conciliar el pacifismo con la urgencia de la justicia? A medida que la lucha se extendía a la justicia económica y a la oposición a la guerra de Vietnam, la crítica de King a las políticas del presidente Lyndon B. Johnson lo alejó de algunos de sus aliados políticos, creando una profunda división. Sus discursos, cada vez más radicales, denunciaban la triple plaga de la sociedad estadounidense: racismo, pobreza y militarismo. Para muchos, este giro fue un error táctico. Para él, era una extensión lógica de su filosofía moral. Se enfrentó a la crítica de líderes negros más radicales, como Malcolm X, quien inicialmente lo veía como un líder sumiso y pacífico frente a la opresión. Sin embargo, su único encuentro público en 1964, aunque breve, simbolizó un momento de reconocimiento mutuo, de dos caminos con un mismo objetivo. La marcha sobre Washington en 1963 y su icónico discurso I Have a Dream fue el clímax de su carrera. Millones de personas en todo el mundo escucharon su visión de una nación donde sus hijos no serían juzgados por el color de su piel, sino por el contenido de su carácter.
El discurso no estaba planeado en su totalidad. La famosa sección del sueño fue una improvisación inspirada por la cantante gospel Mahalia Jackson, que le gritó: «Cuéntales sobre el sueño, Martin». Fue un momento de pura magia, una comunión con el espíritu del momento que demostró su maestría oratoria y su profunda conexión con la gente. El éxito de la marcha condujo a la aprobación de la Ley de Derechos Civiles de 1964 y la Ley del Derecho al Voto de 1965, logros monumentales que desmantelaron legalmente la segregación. Ese mismo año, a los 35 años, recibió el Premio Nobel de la Paz, convirtiéndose en el hombre más joven en recibirlo. Pero el éxito no trajo la paz. El movimiento se enfrentó a una violencia brutal y a la frustración de que el cambio legal no significaba un cambio social instantáneo. En sus últimos años, King se centró en la campaña de los pobres, buscando unir a personas de todas las razas para luchar contra la pobreza sistémica. Su visión se había vuelto más universal, más radical. A finales de marzo de 1968, viajó a Memphis, Tennessee, para apoyar una huelga de trabajadores de saneamiento afroamericanos. En medio de la tensión, su liderazgo fue puesto a prueba una vez más. Dio su último discurso: «He estado en la cima de la montaña», una profecía velada sobre su propia muerte. Murió asesinado el 4 de abril de 1968 a la edad de 39 años en el balcón del Lorraine Motel en Memphis. Su asesinato, un fracaso colectivo de la sociedad que no supo proteger a su profeta, desató disturbios en todo el país. El sueño parecía haber sido asesinado con el soñador. Pero su muerte fue también su última y más poderosa lección, que la lucha por la justicia no termina con la vida de un individuo. El legado de Martin Luther King Jr. es la de un profeta de la justicia, un apóstol de la no violencia y un líder moral que, a través del sacrificio personal, demostró el poder transformador del amor y la dignidad. Nos enseñó que la injusticia en cualquier lugar es una amenaza para la justicia en todas partes, y que la oscuridad no puede expulsar a la oscuridad. Solo la luz puede hacer eso. Su vida es un faro de esperanza y un recordatorio de que la verdadera libertad es una lucha constante. Su vida es una lección sobre cómo la fe inquebrantable, la valentía moral y una voluntad férrea pueden superar el miedo, la opresión y la violencia. Es la historia de un hombre que, desde una infancia privilegiada, en un país segregado, hasta el liderazgo de una revolución global, desafió las normas, se enfrentó a sus propios demonios y se convirtió en la voz de los sin voz. Es el soñador que nos enseñó a no rendirnos a pesar de todo. Detrás de la imagen icónica de un orador magistral se esconde una figura intensamente humana, un hombre que dudaba, que temía por su familia, que luchaba contra la depresión y la ansiedad, pero que, a pesar de todo, se ponía de pie y seguía adelante. Un personaje que, a pesar de sus contradicciones y sus errores, nos legó un cuerpo de pensamiento y un ejemplo de vida que sigue inspirando, provocando y desafiando nuestras percepciones de la moralidad y la justicia. ¿Qué nos dice la historia de Martin Luther King Jr. sobre la naturaleza del liderazgo, el poder del amor y el precio de la libertad? Nos obliga a mirar más allá de los juicios superficiales, a entender que la verdadera valentía no es la ausencia de miedo, sino la capacidad de actuar a pesar de él. Su legado nos desafía a cuestionar nuestros propios privilegios, a asumir la responsabilidad de luchar por la justicia y a reconocer que, incluso en los momentos más oscuros, la llama de la esperanza puede encender la acción. Su influencia perdura en cada protesta pacífica, en cada ley que defiende los derechos humanos, en cada persona que se atreve a soñar con un mundo mejor. La historia de Martin Luther King Jr. es un recordatorio de que los grandes héroes no siempre tienen vidas fáciles,
y que la verdad más profunda a menudo se esconde en los dilemas morales, en las noches de insomnio y en los actos de sacrificio que nos invitan a seguir luchando por la justicia. Es el reflejo de un alma que, a través de la no violencia, nos enseñó la fuerza del amor. Así que, después de haber explorado los rincones más ocultos de la vida de Martin Luther King Jr., de haber hurgado en sus misterios y sus verdades incómodas, ¿qué te ha parecido lo más revelador de este viaje? ¿Qué aspecto de su lucha, sus miedos o sus victorias te ha sorprendido más? ¿Qué hubieras hecho tú en su lugar? La verdad es que su historia nos obliga a mirar más allá de lo evidente, a cuestionar lo que creemos saber y a reconocer que el sufrimiento, la fe y la resistencia pueden llevar a destinos insospechados, dejando un legado que resuena a través de los siglos, invitándonos a seguir soñando. Este video es parte de Singularidad Emocional, el canal donde te contamos las historias que no se atreven a contarte en otros lados. Si te atreviste a ver este video hasta el final, te invito a suscribirte para descubrir más historias incómodas, humanas y profundamente inspiradoras. Comenta abajo qué te ha parecido la historia secreta de Martin Luther King Jr., qué te ha impactado más, y comparte este video si estás dispuesto a desafiar la narrativa convencional y explorar las verdades ocultas de la historia. Tu curiosidad nos impulsa a seguir desenterrando estas historias.